Es difícil seguir esa actuación, como dije antes, lo digo otra vez, su comentario del Evangelio de Lucas, el maestro y autor de la Biblia Kentus, cuenta la siguiente historia fascinante. Él escribe: durante las batallas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un marinero de un submarino estadounidense sufrió una apendicitis muy aguda y estuvo al borde de su muerte. El cirujano más cercano estaba a miles de kilómetros de distancia. El amigo del marinero, del farmacéutico Mate Wello Leibs, observó cómo su temperatura subía a 106 grados. La única esperanza del hombre era una operación. Entonces Leibs le dijo a su afligido amigo: he visto a los médicos realizar esta operación, creo que puedo hacerlo. ¿Qué dices? El marinero asintió. En la sala de oficiales, el paciente estaba tendido sobre una mesa bajo un reflector, y el oficial y los oficiales asistentes, vestidos con pijamas al revés y se cubrían la cara con una gasa. La tripulación permaneció junto a los aviones de buceo para mantener establecer el barco. El cocinero hirvió agua para esterilizar. Un colador de té sirvió como cono antiséptico. El instrumento operativo fue un bisturri con el mango roto. El alcohol escurrido, los torpedos, sirvió como antiséptico. Las cucharadas dobladas mantenían los músculos abiertos. Después de cortar las capas de músculo, el compañero tardó 20 minutos en encontrar el apéndice. 2 horas y media más tarde se cosió la última puntada de catgut justo cuando se acababa la última gota de ter. 13 días después, el marinero estaba de nuevo en el trabajo y fue un logro mayor que las apendicectomías realizadas por cirujanos. No porque fuera mejor, porque no lo era, sino porque un compañero de barco no cualificado realizó la cirugía. Entonces, después de haber contado esta historia, Kent Hughes hace la siguiente declaración para expresar cómo esta historia se relaciona con verdad bíblica. Él escribe: esta historia nos ayuda a comprender una enigmática promesa que Jesús hizo a sus discípulos poco antes de dejar la tierra, cuando dijo en el cenáculo: de cierto os digo, el que cree en mí obra lo mismo. Yo hago, él también hará, y mayores obras que estas hará, porque voy al Padre. Por lo tanto, dice Kent Hughes, los apóstoles, la iglesia y nosotros los cristianos hoy podemos hacer obras mayores que Jesús, no porque sean obras mayores, sino por lo que somos, instrumentos humanos frágiles y pecaminosos, empoderados por el Espíritu Santo. Y ese pensamiento nos lleva a nuestro estudio de hoy en el Evangelio de Lucas, porque al comienzo del capítulo 9, es un capítulo 9 para nosotros, os animo que leáis ahí, 9, leemos acerca del momento en que Jesús envió a sus 12 apóstoles. Eran hombres ordinarios, comunes, pecaminosos, humanos, que estaban en un viaje misionero a largo plazo que implicó hacer el trabajo milagroso de expulsar demonios y curar enfermedades, así también como predicar el Evangelio. Y esto es lo que leemos en Lucas 9, del 1 al 6. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, sea de ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que nos reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando de todas partes. Y ahora bien, estos versículos constituyen las instrucciones de Cristo a sus 12 apóstoles, justo antes de enviarlos a probar por primera vez su obra misional. Y habiéndolos elegido recientemente como sus apóstoles, Jesús ahora está listo para involucrarlos en el trabajo real del ministerio, enviándolos a un viaje misionero de corto plazo por toda la región de Galilea. Y hemos estado estudiando Lucas ya desde hace bastante tiempo, y a lo mejor nunca os habéis dado cuenta de que todo lo que hace Jesús lo había hecho solo. Hasta este punto nunca había incluido a ninguno de sus discípulos en su
en su trabajo, en sus obras. Y había elegido 12 apóstoles, hombres, para ser apóstoles que los iba a enviar para salir a hacer su obra. Y a contrario de lo que mucha gente piensa, los 12 hombres que Jesús eligió para ser sus apóstoles no eran individuos impresionantes, no lo eran. A lo largo de los siglos a menudo han sido exaltados, considerados como hombres de calidad superior, pero la verdad del asunto es que eran hombres muy comunes y corrientes con enormes defectos espirituales. John MacArthur, en su libro de apóstoles que se llama llamado 12 hombres ordinarios, escribió esto: ninguno de ellos era famoso por su erudición, no tenían antecedentes como oradores o teólogos, no se detectaban por ningún talento natural o capacidad intelectual. Por el contrario, todos eran demasiado propensos a errores, declaraciones erróneas, actitudes equivocadas, lapsos de fe y fracasos amargos. Jesús comentó que aprendían lentamente y algo espiritualmente densos. La verdad es que eran muy densos espiritualmente. Y entonces a lo lejos es un grupo impresionante, santos, súper santos. Algo que a lo mejor antes de que el Espíritu Santo, pero antes de que fuera un grupo impresionante, de ser santos súper, los 12 hombres que Jesús eligió para entrenar, para llevar el Evangelio al mundo, eran bastante promedio, eran como cada uno, como cada otro hombre. No eran teólogos profesionales, sino hombres comunes y corrientes de una muestra representativa de la sociedad judía. Algunos eran pescadores, algunos ex activistas políticos, y uno había sido odiado, recaudador de impuestos para el gobierno romano, y el resto de ellos tenemos tan poca información que suponemos que debían ser artesanos, agricultores comunes, y como eran hombres tan comunes y corrientes, tenían corazones pecaminosos como el nuestro, todos tenían faltas evidentes y problemas de carácter. Muchas veces me refiero a ellos como la docena defectuosa, porque es lo que eran: 12 hombres con fallas y defectos de carácter obvios, que podían ser bastante torpes y lentos a la hora de comprender y obedecer las cosas que Jesús estaba diciendo. O sea, por ejemplo, Pedro, considerado el mejor de estos hombres y el líder de los apóstoles, realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta después de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Juan 13, muestra un orgullo increíble al negarse a que Jesús le lave los pies. Y mirad, y esto lo anuncia justo en medio del Señor, dando una lección de humildad. O sea, mira, hablando de alguien que pierde un momento en el sermón. Y otra ocasión en Mateo 16, después de que Jesús explica a todos los apóstoles que tienen que ir a Jerusalén para sufrir y morir, Pedro tiene el orgullo de cogerle al Señor Jesús y decirle, y lo reprende por hablar de su muerte, como si él supiera más que Jesús. Y fue Pedro que aunque se jactaba arrogantemente de que era mejor que los otros apóstoles, que nunca negaría a Jesús, sí que lo negó. No una, no dos, sino 3 veces. Y después de la muerte de Cristo, según Juan, en 21, Pedro se alejó del ministerio y regresó a su antiguo trabajo de ser pescador. Y Jesús tuvo que restaurarlo al trabajo de ser un apóstol, preguntándole 3 veces, porque le negó 3 veces: ¿me amas? Y luego diciéndole: si me amas, entonces alimenta a mis hijos, a mis ovejas. Es decir, Pedro, te he llamado para pastorear hombres, no pescar en el mar. Y entonces Pedro, siendo mejor de los apóstoles, y tenía algunos defectos muy graves en su carácter, era temerario, nervioso, orgulloso, irreflexivo. ¿Qué pasaba con el peor de los apóstoles? ¿Y quién era? Pues el peor de ellos era Judas, el Iscariote, el que fue en contra de Jesús. Era satánico, era un ladrón que robó dinero que pertenecía al ministerio, traicionó a Cristo por dinero y luego se quitó su propia vida. Y respecto a Judas, Jesús dijo que mejor hubiera sido nunca haber sido nacido, porque su tormento en el infierno iba a ser tan severo, sabiendo todo lo que él sabía Jesús, y aún así lo rechazó. Y ahora, entre el mejor apóstol Pedro y el peor apóstol Judas, tienes un grupo de hombres que a menudo eran culpables de cosas tales como celos,
que discutían entre ellos quién sería el más grande del reino, mostraban prejuicios y hostilidad hacia los samaritanos. Él quería que descendiera fuego del cielo para destruirlos, les faltaba fe, a menudo están preocupados y temerosos, a pesar de haber observado todos los milagros de Cristo y el poder de Cristo, de modo que en varias ocasiones Jesús les dijo: sois hombres de poca fe. Y en varias ocasiones mostraron una asombrosa falta de comprensión de las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba en parábolas, a menudo le pedían que les explicara el significado porque no lo entendían. Al igual que las personas no salvas que lo rodeaban, no sabían de lo que él estaba hablando. Y hubo muchas cosas que ellos simplemente no entendieron. Y dijeron que estos hombres eran tan torpes que es que no entendían muchas cosas. Cuando no sabes que no sabes, eres torpe en las cosas de sabiduría. Así que le eran muy leal a Cristo y aunque ellos decían: nunca te abandonaremos, Señor, cada uno de ellos lo abandonaron cuando los soldados vinieron a por Jesús. Pero aún así, con todos los faltas, defectos de carácter de ellos, Lucas nos dice aquí en el principio, capítulo 9, que Jesús eligió específicamente a estos 12 hombres para ser sus representantes oficiales, para compartir en su ministerio y eventualmente para cambiar el mundo al revés al difundir su evangelio. Y lo sorprendente de esto es que antes de elegirlos, conocía todos sus defectos, él sabía todas sus debilidades, él sabía todos sus defectos de carácter, sabía todo y aún así los seleccionó entre todos sus seguidores. Y mirad, habían muchos seguidores en este momento, pero él los eligió a ellos para ser sus apóstoles. Y hermanos, esa verdad debería animarnos a cada uno de nosotros, porque lo que nos dice es que incluso con todas nuestras faltas, todas nuestras insuficiencias, defectos, Jesús todavía y hará y puede usarnos. Al usar a hombres como los apóstoles, aprendemos que Cristo usa a personas comunes y corrientes. Y la razón por la que lo hace de esta manera se encuentra en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Pablo dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo nos está diciendo que todos los que conocemos a Cristo somos simples vasijas de barro, tinajas de barro que están rotas, pero Dios coloca el tesoro del Evangelio en estas tinajas de barro agrietadas y rotas en nosotros, para que todos puedan ver que el poder de salvar y transformar vidas viene de Dios y no de nosotros, no viene de nosotros. Verás, Jesús usa personas débiles e inadecuadas como nosotros para que Él y solo Él reciba la gloria. De hecho, realmente no debería haber otra explicación para tu utilidad para el Señor. Simplemente que la simple verdad de que Dios usa personas débiles e inadecuadas para mostrar su fuerza y adecuación. Cualquier otra explicación para cómo Dios nos usa, cualquier otra explicación nos exalta a nosotros y surge nuestro orgullo pecaminoso y está mal, porque pensamos de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos. Y ahora, basados en nuestros estudios previos en Evangelio de Lucas, sabemos que hasta este punto del ministerio de nuestro Señor, Él ministró solo, aunque había muchos en Israel, Él obraba solo. Y muchos eran seguidores de él y los seguían y sus discípulos, pero él no pidió a nadie que obrara con él, lo hacía todo él solo. Él proclamaba las buenas nuevas del reino, enseñó, expulsó demonios y sanó a los enfermos y dolencias. Y aunque sus discípulos lo seguían a todas partes, solo observaron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y estuvieron con él a privado, con él muchas veces, pero no estuvieron involucrados en el trabajo del ministerio. Lo hizo él todo solo. Pero en estos versículos de Lucas 9 vemos un cambio definitivo en el ministerio de Cristo. Ahora comienza a darles a los apóstoles su primera experiencia al ministerio, enviándolos
en un breve esfuerzo misionero. Y hay buena razón por la que él eligió hacer esto en este momento particular. Pero sin embargo no es Lucas quien nos dice esta razón. Lucas no nos dice, pero Mateo sí, en su narrativa del Evangelio, quien nos da una idea del por qué Jesús decidió de que era tiempo para sus apóstoles, para mojarse los pies en el ministerio. Aquí vemos en Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, lo que Mateo nos dice en estos versículos es que habiendo viajado por toda Galilea, Jesús estaba desconsolado al ver a la gente, porque eran como ovejas magulladas y maltratadas, que no tenían un pastor amoroso que los cuidara y los protegiera. Las onerosas tradiciones religiosas creadas por el hombre que les impusieron sus escribas y fariseos, los líderes religiosos de Israel, quienes deberían haber sido cariñosos, en realidad los estaban dañando, abusándolos espiritualmente. Y entonces Jesús se volvió hacia los que estaban con él, los muchos que se habían convertido en sus discípulos y compañeros de viaje, y les dijo específicamente que oraran hacia el Padre, que enviara trabajadores para ministrar a estas personas heridas, todos los que estaban dañados. Estaba diciendo orar para que Dios levantara pastores bondadosos que ahora se unieran con él para ministrar a estas ovejas magulladas y sangrantes. Y es por eso en Lucas 9 comienza diciéndonos que Jesús reunió a los 12, o sea, los 12 hombres que él había elegido para ser apóstoles, para enviarlos en una asignación ministral. Verán, lo que están diciendo aquí es que en respuesta a las oraciones de sus muchos discípulos, Jesús reunió a los 12 para que se unieran a él en el pastoreo de las ovejas perdidas y heridas en Israel. Esta es la respuesta a sus oraciones y está enviando a los 12. Y ahora algo que podría ser de gran ayuda en este punto es comprender la diferencia entre un discípulo y un apóstol. La palabra, los usamos mucho estas palabras, pero simplemente la palabra discípulo simplemente significa aprendiz o estudiante. Y en este sentido, todos los creyentes en Cristo son sus discípulos. No puede ser creyente cristiano y no ser discípulo. Durante su ministerio terrenal hubo muchos en Israel que se unieron a Jesús y en una relación de estudiante a maestro. Él era rabino y ellos eran sus discípulos mientras los seguían, escuchándolo, mientras caminaban a su lado, aprendiendo de él y observando lo que él hacía. Eso era un discípulo. Pero si bien todos los seguidores de Cristo fueron considerados discípulos, solo unos pocos de ellos, 12 de hecho, fueron elegidos para ser sus apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Eso significa literalmente alguien que ha sido enviado, un mensajero. Y en cierto sentido podemos decir que todos los misioneros y trabajadores cristianos vocacionales que han sido haciendo misiones son enviados por el Señor. Pero sin embargo, cuando la Biblia se refiere a los 12 apóstoles, siempre se refiere no simplemente a aquellos que son llamados a testificar de Él, como todos nosotros en ese sentido, se supone, sino bien es una referencia a aquellos que fueron llamados a testificar de Él, ser sus embajadores oficiales, con plena autoridad para representarlo, actuar en su nombre y hablar por Él. Es decir, los 12 apóstoles fueron enviados como representantes oficiales y autorizados de Jesucristo. Es para escucharlos predicar a ellos. Predicar era escuchar a Cristo predicar. Ser enseñado por ellos era ser enseñado por Cristo. Que ellos actuaran en asuntos de la iglesia y la fe era en esencia Cristo actuando a través de ellos en asuntos de la iglesia y la fe. Por lo tanto, los apóstoles, cuando actuaban en calidad del apóstol, nunca dieron mensajes propios.
sino que siempre hablaron en nombre de Jesucristo, quien los envió y los guió sobrenaturalmente, para que proclamaran sus palabras precisas y sus enseñanzas y las palabras de Él. Y por eso la enseñanza de los apóstoles fue y sigue siendo la norma de verdad que seguimos hoy en día. Por eso leemos en Hechos 2:42, donde dice acerca de la iglesia de Jerusalén: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Y cuando los apóstoles escribían cartas a las iglesias, siempre comenzaban identificándose como un apóstol de Jesucristo. Verá, el título de apóstol marcaba a ese hombre como alguien que tenía el derecho y la plena autoridad para hablar y actuar en nombre de Jesús. Y es precisamente por eso que Jesús eligió a estos 12 discípulos para que fueran sus apóstoles. Verá, según Lucas 6, si miramos 3 capítulos atrás, en el 6, Jesús ya había indicado cuáles de sus seguidores serían sus 12 apóstoles. Y entonces lo que Lucas nos ha registrado en los primeros versículos del capítulo 9, en los primeros 3 versos, tuvo lugar varios meses después de que Jesús escogiera por primera vez a estos hombres para el apostolado. Y son las instrucciones del Señor para ellos sobre su próximo ministerio. Y entonces verá, después de hacer el trabajo de cuidar a las ovejas, Él solo, Jesús, finalmente está listo para incluir a estos 12 hombres en su trabajo. Y por lo tanto necesita darles instrucciones específicas en su viaje misionero que se acerca rápidamente. Y de eso se trata exactamente este pasaje, las Escrituras. Y vamos a tardar más de una semana en estudiarlo. Pero es Jesús estableciendo una serie de directivas para que las sigan sus apóstoles cuando abandonan su presencia física por primera vez para dedicarse al ministerio por ellos mismos. Y estas directivas e instrucciones fueron parte de la capacitación de Cristo que dio a estos hombres mientras los estaba desarrollando y nutriendo en preparación para el momento en que Él continuaría su ministerio después de su muerte. Pero ahora, aunque varias de estas directivas fueron estrictamente para los apóstoles, porque se aplican solo a las circunstancias específicas y el día y la época en la que ellos vivieron, quiero que entendáis que todas ellas, sin embargo, son relevantes para nosotros, porque todos revelan principios sobre cómo Jesús quiere que nosotros, como seguidores, ministremos para Él. Y no puedes estar ahí sentado pensando, pues no soy misionero. Si tú eres cristiano y eres un cristiano que sí, entonces sí que tienes un ministerio para Cristo. Algo tienes que hacer para servir a Cristo y tienes que estar involucrado de alguna manera, aunque no sea una iglesia, tienes que estar involucrado de alguna manera. Y entonces vamos a hablar sobre varios principios eternos para un ministerio bíblico de lo que Jesús habla en estos versículos y nos aplica a cada uno de nosotros. Si eres seguidor de Cristo, Él te llama a que tú lo sirvas de alguna manera. Y estos son los principios que te ayudarán a guiarte en tu ministerio. Y ahora hay varios principios que Jesús habló de ellos, pero el primero que vamos a ver es este. Aquellos que ministran a Cristo deben tener credibilidad. Si quieren apuntarlo, aquellos que ministran a Cristo deben tener credibilidad. Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, como aprenderemos cuando lleguemos al verso 2, Jesús está enviando a sus apóstoles a proclamar el mensaje de su reino. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero como dije antes, todos estos hombres eran bastante comunes y corrientes. Ninguno de ellos eran teólogos, expertos con colegio, escuela formal. Entonces, ¿por qué debería escucharlos el pueblo judío de Galilea? ¿Qué prueba tenían estos hombres de que representaban oficialmente a Jesús mientras hablaban a otros acerca de su reino? La única manera que podían probar de que eran
sus portavoces de Cristo autorizados que estaban proclamando su mensaje era realizando señales milagrosas que apuntaban a Cristo y recordaban al pueblo acerca de Cristo y la obra que Él hizo. Él sanó personas, Él sacó demonios. Ellos deben de ser representantes de Él, si no, ¿cómo harían este trabajo? Así es como lo veía la gente de aquel día. Por eso leemos que precisamente que Dios dio autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Mira, Jesús estaba haciendo ese tipo de milagros en toda Galilea. O sea, de modo cuando los apóstoles ahora estaban haciendo la misma cosa en este ministerio misionero, les daría credibilidad al demostrarles a la gente que fueron enviados por Jesús, eran representados por Jesús. De hecho, años más tarde, el apóstol Pablo les dijo a los corintios que el poder de hacer estos milagros les fue dado únicamente a los apóstoles y a nadie más. Fueron dados a los apóstoles como señales que autentificaban su ministerio. Por eso hoy en día no podemos hacer esto, aunque hay defraudes que dicen que sí que lo están haciendo, no pueden. Mirad lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:12. Las señales de un verdadero apóstol fueron realizadas entre vosotros con toda perseverancia, con señales, prodigios y milagros. Esto es lo que probaba a las personas que ellos eran apóstoles. Pero si cada cristiano puede hacer esto, entonces este verso no tiene sentido. La única manera que podían demostrar que eran apóstoles eran demostrando que podían hacer cosas que nadie más podía hacer. Entonces la pregunta es esa, ¿y nosotros? Obvio que no somos apóstoles y Dios nos ha dado la autoridad para realizar milagros como signos de autenticidad. No quiere decir que Dios no obra y hace milagros, pero nos ha dado a nosotros el poder de hacer esto. ¿Qué es entonces lo que nos autentifica como testigos y representantes válidos de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos da a nosotros credibilidad como ministros de Cristo? Es decir, a la luz de todo tipo de fraudes religiosos y falsos maestros que dicen representar a Cristo, ¿cómo puede la gente de hoy saber que somos los verdaderos representantes de Jesucristo? Y la respuesta es simplemente esto. Lo que te da credibilidad y lo que da credibilidad en tu vida es una vida piadosa que respalda lo que tú dices creer. Verá, un comportamiento piadoso que refleje el carácter de Cristo es la única manera en que el mundo puede evaluar objetivamente si usted es un representante de Cristo. De esto es lo que dice Jesús, es lo que hablaba en Juan 13. Dice en el 34 y el 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es por nuestro amor mutuo que convencemos a los incrédulos de que somos seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los recordamos a Jesús. Jesús amó a su pueblo y los sirvió de una manera cariñosa y amorosa y cuidaba de ellos con misericordia. Y si nosotros nos compartimos así, hasta los que no creen en Jesús verán un cambio en nuestra vida y verán que somos diferentes como cristianos. Y es por eso que Pedro les dice a las esposas cristianas casadas con maridos no cristianos que su comportamiento hacia sus maridos debe reflejar a Cristo. Esto es lo que dice 1 Pedro 3, 1 al 2. Asimismo vosotras, acaba de decir que Jesús estaba sometido a las autoridades humanas cuando él estaba aquí. O sea, él está diciendo de asimismo, aunque Jesús estaba sumiso a la ley, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, no creyentes, o sea, son gente que no creen en Dios, puedan ser ganados
sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, es decir, así es como una esposa cristiana puede ganar a su esposo no cristiano a Cristo, no predicándole constantemente, no todo el rato diciéndole lo mal que está haciendo o poniéndole la Biblia delante de la cerveza, sino mediante su sumisión respetuosa y piadosa a Él, que refleja a Cristo, que refleja la piedad de Cristo y su sumisión a la autoridad. Y es por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que los ancianos deben ser irreprochables y ser hombres de Dios. Por eso él dice que hay 20 cualificaciones para ser líderes en una iglesia, porque deben de representar a Cristo y reflejar su carácter. Y verán, hermanos, la forma en que ganamos credibilidad entre los no cristianos es practicando nuestra fe ante un mundo muy cínico. Y de una manera práctica, esto significa que tenemos que preocuparnos más por nuestro testimonio que no por nuestras comodidades y conveniencias personales. Significa que debemos ser amables, a lo mejor a la gente, los camareros, quien sea que nos da mal servicio. Significa que no tenemos ira cuando otra persona nos cruza el paso. Significa que debemos ser pacientes con aquellos que nos exigen y perdonar con quien pecan contra nosotros. Todo esto refleja a Cristo. Tu testimonio es más importante que cualquier otra cosa, y a veces ganando credibilidad, quiere decir, el evangelio significa que tenemos que renunciar a nuestros derechos, o sea, son derechos que pensamos que debemos de tener. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo dijo que para los judíos se hizo como judío a fin de ganar a algunos judíos para Cristo, y a los que no tenían la ley de Dios, es decir, gentiles, se hizo como ellos para ganar a algunos gentiles para Cristo. Y lo que Pablo está diciendo con esto es que hubo momentos en los que él renunció su derecho de comer todo tipo de alimento, y lo hizo mientras estaba con gente judía. Él decidió que aunque él podía comer lo que él quisiera, cuando estaba con los judíos, él tomó la decisión de solo comer esa comida que solo comían los judíos, animales limpios según la ley que tenían ellos, no porque no les gustaba la otra comida, sino por su testimonio hacia estas personas. No os quería ofender, no os quería insultar, no quería distraer del evangelio. Entonces Pablo decidió renunciar a su derecho, y a veces cuando estaba con los gentiles, que él decidió comer comida que ellos comían, aunque como judío a lo mejor se había criado pensando que no podía comer de esta comida, o a lo mejor no le gustaba o lo que sea, pero aún así él lo haría. Y alguna de esta comida había sido previamente sacrificada a ídolos paganos, pero a Pablo le daba igual, no iba a insultar a nadie. Él renunció su derecho en lo que quería comer. Y escucha, en este mismo capítulo, en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que incluso renunció su derecho a recibir cualquier pago por las labores de su ministerio, porque en los primeros días del cristianismo esto podría haber sido mal entendido como algo de un vendedero ambulante, o sea, un religioso falso que solo lo está haciendo por el dinero. Y entonces Pablo se rindió y se negó a pedir dinero por su ministerio, porque él no quería que se pensaban que solo lo hacía por el dinero. Y ahora mira, sí que habían iglesias que le enviaban dinero, pero él nunca pedía dinero, para que no pensaran que él lo estaba haciendo por sí mismo. Pablo se rindió y se negó a pedir el dinero para su ministerio. Y hermanos, al igual que Pablo, tuvo ocasiones en las que van a haber ocasiones donde ustedes y yo tendremos que abstenernos de hacer ciertas cosas que en sí mismos no son realmente pecados, o a lo mejor se malinterpretan como comportamiento pecaminoso, de modo que desacreditar nuestro testimonio. Y verá, el ministerio, la percepción es tan importante como la realidad.
Si sin querer le das a la gente la impresión de que tu comportamiento es pecaminoso, incluso si no lo es, entonces puedes perder toda credibilidad como representante de Cristo. Y lo más importante es ser testimonio y testigo de Jesús. Y entonces pensar en vuestra vida. ¿Tienes credibilidad con los que no son cristianos? Cuando te ven a ti, ven a Cristo. Porque dice Pablo, para vivir para mí es Cristo. Eso debe ser nuestra propia vida también. Vivimos para Cristo ante los que no son cristianos en este mundo. Y entonces el primer principio eterno que Jesús da sobre cómo tener un ministerio bíblico es el principio de credibilidad. Aquellos que ministran para Él deben tener credibilidad. Pero a medida que Jesús continúa dando directivas a sus apóstoles para su próximo viaje misionero, nos da otro segundo principio. Y ese principio es que los que ministran para Él deben proclamarlo como Señor y Rey. Verso 2. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, con estas palabras, Jesús está instruyendo a sus apóstoles en cuanto a de qué se trataba su misión, aunque Él sí que les daría poder sobrenatural para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Su verdadera misión era proclamar el reino de Dios. Es decir, debían ser sus heraldos, sus portavoces, hablando a otros acerca de su reino. Y específicamente de que debían contarles a otros con respecto a su reino se detalla en el relato de Mateo, en este mismo pasaje, donde leemos Mateo 10, verso 7. Y cuando vayáis, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, les está instruyendo que mientras viajan por las diversas aldeas de Galilea, el mensaje que deben dar a la gente es que el reino de los cielos está cerca. Este fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, mismo mensaje que predicó Jesús mismo, arrepentiros porque el reino de los cielos se acerca. Es decir, que lo que quiere decir es que está aquí, ya ha llegado, no viene en el futuro. Ha llegado. Y la razón por la que pudieron decirle esto al pueblo judío de Galilea es porque su rey había llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Y al creer esto, no podrían ser parte de su reino. Y verás, si bien la Biblia enseña que hay varios aspectos diferentes que involucran al concepto del reino de Dios, como un futuro reino del Mesías en la tierra, de modo que se nos instruye a orar, venga a tu reino. Ese mandamiento no quiere decir que, damos de entender que sí que va a haber otro reino cuando vayamos al cielo. Sí que va a haber un reino futuro, pero el mensaje que los apóstoles aquí debían proclamar no era sobre un futuro reino milenario en la tierra, sino más bien que la forma actual del reino de Dios, es decir, su reinado soberano y gobierno sobre los corazones de los hombres había llegado. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús el Rey había venido. Y más que simplemente decirle a la gente sobre la llegada de su Mesías Rey, estos hombres recibieron el mandato de decirles a otros cómo entrar en su reino. Mirad lo que leemos en Marcos 6, el versículo 12, dice, y salieron, predicaban que todos se arrepentieran. Ahora lo que descubrimos de estas palabras es que al instruir a sus apóstoles a predicar sobre la llegada de su reino, Jesús les dijo, no en Lucas, pero sí que les dijo que proclamaran que la manera de entrar en su reino era mediante el arrepentimiento y abandonando su pecado y sometiéndose a Él como su rey. Escuche, el corazón del mensaje que hemos sido llamados a predicar básicamente no es diferente del mensaje del reino que Jesús les dijo a sus apóstoles que predicaran. Por supuesto, vivimos de este lado de la cruz, por lo que necesitamos explicar el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Y los apóstoles en ese punto no sabían eso, pero el corazón del Evangelio siempre es llamar a los pecadores a arrepentirse y a tener fe en Cristo,
que quiere decir que se implica ponerse bajo su gobierno soberano y real, es decir, someterse a Él como Señor y Rey. Eso no es separado del Evangelio, lo que predicaban los apóstoles. Y es crítico que entendamos eso, porque uno de los elementos claves del Evangelio que a menudo se ignora en el evangelismo contemporáneo es este elemento de sumisión y obediencia a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Eso no es aparte de nuestra fe en Cristo, en nuestro celo por enfatizar que Él es el Salvador, en quien debemos confiar. Fácilmente podemos dejar de enfatizar que Él también es el Rey en quien debemos obedecer. Es todo el mismo mensaje, pero aún así el mensaje que los apóstoles predicaban, quiero que entiendan que cuando los apóstoles predicaban siempre llamaban a la obediencia de Cristo. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Pues miren, Romanos 1:5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo dijo, cuando yo predico la palabra es para que la gente obedezca a Jesucristo. Hasta entre los gentiles tenían que obedecer, arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo, sabiendo que Él era Rey y Dios y querían obedecerlo. Romanos 16:25 dice, mientras Pablo está aquí acabando esta carta larga, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Él dice, lo que proclamamos debe de llevaros a obedecerlo. Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenías aquí judíos, sacerdotes, a los que se les habían evangelizado y ahora estaban obedeciendo a la fe. O sea, hermanos, si vamos a ministrar el Evangelio como Cristo quiere que sea ministrado, debemos de no solamente dar información o datos del Evangelio, sino llamando a las personas a someterse a un Rey que reina sobre un reino de fieles seguidores. Sí que es verdad que crecemos en nuestra sumisión a Cristo, sí que crecemos en nuestro entendimiento de quién es Cristo y cómo obedecerlo, pero no puedes venir a Cristo, no debemos venir a Cristo solamente orando una oración y eres cristiano. Decimos a las personas sobre Cristo muriendo en la cruz por pecadores, y una vez que explicamos lo que significaba eso, queremos llamar a las personas que cambien, que dejen su pecado atrás, que vengan a Cristo, que confíen en Él con un corazón que dice, yo he sido mi propio Dios todos estos años y ahora voy a confiar en Dios como mi Salvador, con una actitud de que Él es mi Dios y mi Rey, y voy a confiar en Él aunque yo me equivoque, voy a confiar en Él como Dios. O sea que, hermanos, los primeros dos principios que hemos aprendido hasta ahora es, uno, aquellos que ministran para Él deben tener credibilidad, y dos, aquellos que ministran para Él deben proclamarlo como Señor y Rey. Y mientras Jesús continúa instruyendo a sus apóstoles, vemos tercer principio eterno sobre cómo tener un ministerio bíblico, y para eso tienes que volver la semana que viene, porque vamos a seguir estudiando. Quiero un poco hablar sobre lo que vamos a hablar, pero me acabo de dar cuenta de que ya es hora de irnos, y sigo con muchas hojas de enseñar aquí, pero no nos da tiempo. Pero lo que hemos cubrido hoy es suficiente para ti tomar una decisión en tu vida de cómo vivir y cómo tener credibilidad ante los que no son cristianos. Tienes que preguntar a ti mismo, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo debo de vivir ante personas que no son creyentes? ¿Qué tengo que hacer en mi vida?
tengo que dejar de hacer ciertas cosas, tengo que dejar cierto trabajo en mi vida, tengo que empezar a tratar mejor a las personas. Tengo que demandar menos de las personas. Trato gente con poco cariño. Tienes que reflejar a Jesús en lo que haces y en lo que dices. Todo. Y tienes que arrepentirte de pecado. Todos tenemos que arrepentirnos. No simplemente cuando venimos a la iglesia, sino cada día, momento por momento. Y también tenemos que asegurarnos cuando proclamamos a Cristo y hablamos de Cristo, que cuando queremos que ellos crean en Dios y pidan perdón, que ellos también entiendan que es venir a un rey, someter a Él. O sea, tenemos que hacer que la gente entienda que tienen que obedecer a Cristo. Tenemos que proclamar el reino, el evangelio, porque Cristo es rey. Si tú no lo conoces como tu propio rey, como tu salvador, os ruego que lo hagan. Como dije antes, tú sabes el tipo de pecado en la que estás viviendo en tu vida, tu vida, cosas que tienes que cambiar. Tú sabes cuáles son esas cosas. Si estás dispuesta a arrepentir eso y dejarlo atrás y poner tu confianza en Cristo para tu salvación con una actitud de no voy a vivir a mi manera, sino que Él va a ser mi rey, entonces Dios te va a aceptar en su reino. Si quieres hablar con cualquiera pastor que está aquí, os invito a que vengan aquí. Después del servicio estaremos aquí para hablar contigo. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por lo que hemos estudiado esta mañana, Señor. Pido por cada persona que te conoce, que ellos acojan estas palabras, estas verdades, Señor, y tengan credibilidad ante un mundo lleno de no creyentes. Un mundo que justifica su pecado, Señor, y nos mira a cristianos y dice, no queremos ser hipócritas como vosotros, que nosotros no les demos ninguna razón por pensar que somos hipócritas, Señor, que vivamos como Cristo quiere que vivamos, que seamos cariñosos y amorosos hacia otros y que nuestra vida demuestre que somos hijos tuyos, que nuestro testimonio, Señor, demuestre quién eres tú y que no estemos siempre enojados o a lo mejor siempre queriendo más para nosotros, Señor, cosas que no reflejan quién eres tú. Señor, pedimos que también cuando hablamos a personas acerca de ti, que siempre hablemos la verdad, Señor, y digamos que tú eres Rey. Tú eres Salvador. Sabemos que tú nos salvas, pero tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, y pido que te presentemos tal como eres delante de otros. Y los que nos estén escuchando por la internet, Señor, si no han confiado en ti, Señor, que tú los atraigas a ti, que vengan a ti hoy para el día de salvación. En tu nombre oramos. Amén.